Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Yande Upicue Pipore. Como siempre visitamos a las familias, visitamos a las personas para conocer un poquitito también la historia de cada una de las personas que nos traen un mundo impresionante de anécdotas y sobre todo también de testimonio de vida. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en fin, todos los que fueron dejando lo mejor de sí mismos y que fueron afrontando también la vida. Y hoy entonces queda en el cariño y en el recuerdo, porque miramos estos lindos ejemplos que nos animan también a nosotros a seguir esforzándonos y a luchar. Yandey Puicuera, por ahí comenzamos este programa y visitamos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Lo primero que siempre hacemos es presentarnos un poco, así que queremos saber tu nombre, dónde estamos y después vamos a ir hablando un poco de tu historia, dónde naciste, tus padres, tus hermanos, tu formación sobre todo también en la catequesis, en el aspecto de la religión y en el aspecto cultural también. Muchas gracias por recibirnos aquí hoy. Bueno, mi nombre es Viviana Ayala, estamos aquí en el barrio Embachío de la ciudad de Lambaré. Y estoy muy contenta por recibir la visita acá del Padre Víctor. Este vive en Bajío 1, Bajío 2, Bajío. Este es Bajío 1. Bajío 1. ¿Y ese sí. qué quiere decir? ¿De dónde viene ese nombre? Bajío. ¿Nombre de algún indígena ha de ser? Sí. Era el nombre de un cacique. Ah, de un cacique. De un cacique, sí. Creo que era el cacique, la mano derecha del cacique Lambaré. ¿En serio? Sí, según la historia. Entonces, por lo menos, el nombre quedó por aquí. El nombre quedó por aquí, sí. Bueno, y así entonces, Viviana, nosotros queremos conocer un poco tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, cómo están constituidos. Sí, y yo soy hija de madre soltera, somos 6 hermanos. Y somos 3 mujeres y 3 varones que tuvo mi mamá. ¿Y vos qué número está entre los hermanos? Y yo soy el segundo, yo soy la segunda, la segunda hija, ¿Y sí. qué la primera o primero? La primera, mi hermana, sí, hermana. La mayor, sí. Ya. Sí, ella es también. ¿Y por qué madre soltera? Porque si son 6, penderetas. Y sí, ahora hereditaria, pero viste que tuvo la primera pareja mi mamá, de la cual nací yo, ¿verdad? Sí. Mi otra hermana, y después ya se separaron mis padres y mi mamá tuvo otra pareja y ahí tuvo otra pareja y ahí empezaron los otros hermanos a venir. Ya, entiendo. Sí. Entonces después y con la segunda pareja ya se quedaron más tiempo. Sí, ya se quedó más tiempo, pero como no es casada, así se dice, madre soltera, pero siempre sí. Bueno, o sea, matrimonios naturales hoy en día, ¿verdad? Sobre todo si es que permanecieron juntos. Exactamente. Madre soltera, pues cuando tiene su hijo, pero después ni conviven, ni están juntos. Pero esto, por lo menos... Es una unión común ya. Exactamente. Bueno, y apenas ahora en formada con tu mamá. Y yo me formé con mi abuela paterna. Con mi abuela paterna. Yo me formé, sí. Cuando yo tenía 9 meses, yo ya me quedé con mi abuela. Ah, la abuela, muy chiquitita. Muy chiquitita, yo me formé con mi abuela. Siempre mi mamá estaba por ahí, pero yo vivía con mi abuela. ¿Y dónde vivían? En el barrio Vista Alegre, de Asunción. Vista Alegre. Vista Alegre, sí, de Asunción. Sí. Hacia Mercado 4, ¿cuál? Hacia el Mercado 4, sobre la calle Perú. Ah, calle Perú. Calle Perú, sí, sobre la calle Perú. Y ahí vivía entonces la familia de tu papá. De mi papá y también de mi mamá, que eran vecinos. Ah, eran vecinos. Sí, éramos todos vecinos, sí. André y Cuañepe a las 2 abuelas. Sí, a los 2, de paterno y materna, yo le conocía a todos. Pero te formaste ahí con los abuelos. Con mi abuela paterna, sí. ¿Y estaba tu abuelo también, o no? No, mi abuelo falleció antes de que yo nazca. Cuando mi papá tenía 14 años, ya falleció mi abuelo, que es el papá de mi papá. Sí, se quedó mi abuela viuda. Ya. ¿Y qué tal y la relación con tu papá? ¿Bello sabe, yo topa? Sí, tenemos una buena relación con mi papá. Él también formó su otra familia, se casó, tuvo 2 hijos con su señora, o sea que tiene 2 hijos. Que son mis medios hermanos, nos llevamos muy bien, nos solemos frecuentar mucho, pero cuando hay acontecimientos así siempre estamos. Se encuentran. Sí. Bueno, y ahí, ya que estamos hablando de Vista Alegre, ¿tenían alguna capilla? ¿Por ahí está alguna iglesia? Está la iglesia de Virgen de los Dolores. Virgen de los Dolores. Ahí yo me formé. ¿Y esa ya era parroquia o era parroquia? Ya era. Es una parroquia hermosa, grande. Hermosa, grande, y ya tiene su edad también. Sí. Es un poquito ya, sí, ya. ¿Cuánto y eso ya? A PBB
venía a reunir. Ahí nos reuníamos, nos íbamos en la catequesis, también había una escuela ahí. En la misma parroquia. En la misma parroquia donde yo hice mi preescolar. Ah, preescolar. Sí, ahí yo hice mi preescolar. ¿Y después te fuiste a otro lado? Después ya me fui a otro lado, en otra escuela. Sí, la escuela Cleto Romero. Vamos, vean. Y ese está cerca del colegio San Clemente sobre Lomas Valentina. Ya. Sí, más pero siempre vivía en la casa de tu abuela. Siempre con mi abuela. Te ibas a otra escuela. A otra escuela, sí, que correspondía también a nuestro barrio, ya supe. Ya. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, ¿y qué te acordás un poco así de tu catequesis? Mi mamá en la Berecoa, Mala Benemboea, los catequistas, y los No, habían jóvenes catequistas que nos enseñaban y también venían seminaristas para ayudar. Ya. Para ayudar y para esa iglesia, ¿vio de quién depende? ¿Ese de los redentoristas parece? Creo que sí, creo que sí, no estoy bien enterada. Virgen de los Dolores. Sí, Virgen de los Dolores. Diocesano. Bueno, y con respecto a la educación, porque entonces abuela Membrina, va la famosa abuela Membrina. Abuela Membrina, sí. Ambateco, Vanessa, y para mi maiteína. ¿Qué tal? ¿En serio? Esa es mi maiteína, tú. Muy mimada. ¿Y tu abuela todavía en ese momento en que vos vivías con ellos, tenía todavía otros hijos que estaban con ella, o no? No, mi abuela tuvo 2 hijos, que es mi papá y mi tía, 2 hijos, una mujer y un varón. Y ya salieron todos de la casa. Ya salieron todos de la casa. No, cuando yo nací, cuando yo era chiquita, mi tía era todavía soltera. Era todavía soltera. Y yo prácticamente me crié con mi abuela y con mi tía ahí, con las dos, porque mi tía era soltera y estaba con mi abuela. Sí. Y después, Y después mi tía se casó y no se fue, se quedó otra vez con mi abuela, ella con su marido ahí, sí. Porque mi abuela ya estaba sola, pues, ya no estaba más nadie con ella. Y claro, me dijiste lo que ella había. Sí, ya enviudó ella, joven luego también enviudó. Y entonces se quedó otra vez ella con mi abuela, que es su mamá, ¿verdad? Y me crié con ellos dos, con mi abuela, con mi tía y ya ahora con su marido que es mi tío. Exactamente, claro. Y así. Y la verdad que tuve una infancia muy, muy linda, muy buena. Tengo muy lindos recuerdos de mi abuela. Claro. Sí. Y con respecto así a algún país, le mandó algún apellido, le mandó ahí te oí. Y el padre en ese entonces era el Lidieres Van. Es lo que Lidieres Van. Sí, es lo que que después fue obispo. Sí, después fue obispo. Con él yo hice mi primera comunión, entonces, mi confirmación. Sí. No, pero yo no hice en Virgen de los Dolores. No hiciste. No. Ya. Porque después nosotros tuvimos que mi abuela y eso vendieron toda su propiedad y vinimos a Lambaré. Entiendo. Venimos a Lambaré. Y era en la capilla de San Miguel, que se llama así también la capilla del mismo barrio San Miguel, que es de Lambaré. Entiendo. Ahí yo hice mi confirmación, mi primera comunión, y ahí nosotros tuvimos también el apoyo, la ayuda del padre Livieles Van, que él fue lo que me hizo. Entonces ya Virgen del Rosario, imagínate de Lambaré. Ese ya es Virgen del Rosario, sí. Y Livieles Van estuvo por Lambaré entonces. Estuvo por Lambaré, estuvo acompañando y apoyando a la capilla, ahí nosotros nos formamos con los seminaristas. Los seminaristas antes que venían luego ya del seminario mayor. Del seminario que está ahí en el barrio Santa Librada. Ahí sí, está la seminario el seminario mayor, exactamente. Ahí hay muchos el otro, sí. Ahí, de ahí venían los seminaristas que nos daban la catequesis. Entiendo. Y acompañado siempre con el padre Livieres Van, que con él hice mi primera comunión, mi confirmación. Ya. Sí. Y después fuiste creciendo, él ya después. Y después, fui creciendo muy bien, gracias a Dios. A mi abuela me enseñó mucho, valores, buenas costumbres. Siempre me hablaba de Dios porque era una persona muy católica, muy religiosa. Sí. Muy religiosa era mi abuela. Y así fui creciendo y más con el acompañamiento de los seminaristas. Sí. Y después fui catequista también en la capilla. ¿Vos también? Sí, fui catequista después, sí. De mi confirmación fui catequista en el barrio San Miguel, en la capilla de San Miguel. Allí mismo otra vez, sí. Así ¿y cuántos años tenía cuando fuiste? Y tenía 15 años. 15 años. 15 años tenía, sí. Jovencita, yo sí. Sí. Pero ¿a quién le acompañaba? ¿A los jóvenes o a los niños? No, a los niños. A los niños. De primera comunión. Sí, a los niños de primera comunión. Sí. Siempre acompañado de los seminaristas. Eran los seminaristas. Sí, y nosotros le ayudábamos, le ayudábamos y le formábamos a los niños. A los niños. Sí.
Sobre todo el acompañar, la paciencia, estar con los niños. Exactamente. A veces para aprender. Nosotros por lo que le conocemos más los del barrio. Claro, claro. Sí. Evidentemente que eso es los elementos más importantes, ¿verdad? Para poder acompañar también. Y los seminaristas que seguramente que venían de todas partes del Paraguay, ¿verdad? Porque ese fue el seminario mayor. Así ¿Y te acordás de algún seminarista por ahí que después fue sacerdote? Y sí, tiempo? Pero ya no me acuerdo. ¿Para qué? Voy a decir, ya no se me lo a ver, ya me está fallando la memoria. Ya me está fallando, sí. Porque muchos pasan por ahí. Ay, muchos Dios, seminaristas, muchos permanecen, perseveran a otro, entonces Dios les llama por otro camino. Bueno, así entonces estamos hablando aquí en Bajío con la señora Viviana, que nos está contando un poco su historia y ese lindo camino también que el Señor le ha regalado y le sigue regalando, ¿verdad? Porque estamos estirando todavía el carro, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí, padre. Y bueno, nosotros volvemos enseguida con Ñande Upicue Pupore. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe. Contamos con tu presencia. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Queridos amigos, estamos con nuestro programa Ñande Upicue Pupore. Visitamos Bajío aquí en Lambaré a la señora Viviana. Entonces, Jay, cuágina un poquitito de tu historia, de tu vida, la formación sobre todo. 6 me dijiste que son en la familia, ¿verdad? 6 hermanos, sí, bueno, 6 eso hermanos. es parte de tu mamá. Sí, parte de mi mamá. De tu papá, después 2 más hermanos. 2 más, me 2 dijiste, hermanos, ¿verdad? sí. Entonces, eso es interesante también.
Y después, Viviana, ¿cómo sigue esa historia? Esa es la areña y yujure, formarla de familia. ¿Cuántos hijos tenés ahora? 4 hijos tenemos. 4 hijos sí, tenés. 4 Bueno, hijos, ¿y cómo comenzó un poco toda esa historia Y- de tu familia y tu compromiso también con la iglesia? Y yo le conocí a mi futuro marido cuando eso, ¿verdad? En la fiesta de mis 15 años. Ah, la cuarta. Sí. Hola, de 15 años. Hola, hace 15 años, Pero, oye, invita y qué. No se fue de pirata. De Él se fue de pirata con unos Compañero, cuantos amigos amigos. y entraron y ahí nos conocimos. Ah, sí. Y así Pero empezamos. antes pido se iban nomás los jóvenes así piratas, taiko, oye, invita mantena. No, y evidentemente que se iban nomás de pirata, ¿En por serio? eso que se fueron a entrar ahí. Y sí. ¿Y dónde celebraste esto? Y en la casa de mi abuela en San Miguel. Ahí luego. Luego. Sí, y sí, ahí sí. él se fue y ahí nos conocimos y ya no me dejaba más luego. Claro. Ya. Porque ahora que vos me estás diciendo, yo soy de Concepción, pero me hace nomás recordar, parece que antes los jóvenes así, oye, enterás y ves en fiesta, lo que sea, y ligas a ver Sí. con los compañeros. Sí. 2, 3 o 4 jóvenes, qué pirata, ¿verdad? Los otros más o menos hoy 4, pero Así mismo es, padre. fíjate Sí. que algo así ahora. Sí, así mismo Sí, era en sí. esa época también, Sí, sí. sí, Y sí. así nosotros empezamos y después enseguida, luego yo a los 17 ya nos casamos. ¿En serio? Sí, A la cuenta. ya nos casamos a los 17 ¿Pero años. terminaste tu colegio entonces o no? No terminé mi No colegio, terminaste. no. Ya no terminé más mi colegio porque ya después me casé, ya me embaracé luego, Ah, ya. enseguida. Sí, sí. Y sí, después ya llegaron los hijos, tuve 3 luego de seguido. A la cuenta. 3 de seguido tuve, un año ya tuve 3. Y entonces así fue mi vida matrimonial y vivimos juntos 42 años. 42 años, claro, tan jovencitos se Sí, casaron. 42 años vivimos Sí. juntos hasta que el Señor le llamó. Falleció tu esposo. Sí, hasta que el Señor le ¿Hace llamó. cuántos años que Y va a ser 2 años este mayo 2 que él años, falleció. ahora sí. muy atento, Sí, sí, hace sí, poco sí, nomás sí, que él sí. falleció, sí. Y Así. ustedes estaban muy metidos también con la cuestión de la iglesia, el trabajo, el servicio, por aquí, por Baxió. Sí, por ¿verdad? Baxió, la familia de mi suegra, por ejemplo, la familia Alonso, luego son los fundadores de nuestra parroquia, ahora ¿En parroquia, serio? sí, Ya, ahora ya. parroquia. Sí, Ellos sí. son los que trajeron la imagen Imagen. de la Virgen de la Merced. Sí, ya, ellos son la familia Alonso que tiene Muy una bueno, güey, qué y historia ellos, conoce de y ellos sí. son luego de acá de Baxió. Ah, son luego. Ellos son luego de Baxió y ellos son los que tenían la imagen de data ya de los 150, 180 años ya de sus la abuelos, cuenta. tatarabuelos, todo. Entiendo. Sí. Cuentan los que hasta ahora están, ¿verdad? Que tenían que llevar su imagen en la guerra, dice, porque tenían miedo de dejar en la casa para que no se les robe, dice. En serio. Y se iban con su virgencita y después venían otra vez con su virgencita. ¿En Cuando, serio? sí, esa es la historia de nuestra... acá de nuestra Apeico comunidad. 1870 y Nataico el de 1932. No, el de 1932. 1932, Sí. era el Chaco. Sí, del Chaco. Sí. Ya, Y ya. así empezó acá la historia de la capillita, del oratorio, y después se fue formando, fue creciendo hasta llegar a lo Ustedes que... ya vivían en esta parte. Sí, en el 80 yo vine acá en Baxió cuando me casé. Ya. En el 80. Pero entonces ya estaba esa capillita ahí. No, Ah, no había todavía. No, había un baldío, arenal, Ah, o sea que eres Shara, eres Sí. esa que cuando comenzaron ahí. había un techito y de paja con 4 palitos así y ahí se le hacía la fiesta el 7 y 8 de septiembre. Ya. Sí, y O después sea, el dulce nombre de María entonces, el de 8. María, el 8. Pero era la Virgen de la Sí, Merced. ellos tienen la imagen de la Merced y por eso es lo que ellos sí, dicen sí, que es Día de la Virgen de la Merced. Ya. Ahí está, pero Claro, es claro. el Día de María. Claro, Mm, sí. el sí. día No, de y María. ese fue el nacimiento. Sí, el 8. nacimiento, la natividad. El 8, sí, la natalidad. Sí, así mismo. Pero ellos tenían de la Merced. De la Merced, Ahora la- hay que festejarla. Oye, festejarla el 8, jaula calecita, hoy con la caruazú, se mataba vaca, se ¿En repartía carne A la a cuenta. todos los vecinos, sí. Mira, un poco. Y había ¿cómo se dice? En un galponcito, nomás ella se le hacía la misa, se le festejaba, después ya se le llevaba otra vez y se le guardaba. Ya. Sí. Y el país de la parroquia le hacía caso. la O de la Virgen del Rosario. Por eso. Sí, o la paí, o ya por la misa, o ya papá, y la gente sí que de antes, luego con el novenario, Ah, sí. 9 días, sí. Exacto. Y en el 8 lo que se hacía la fiesta patronal, como se dice. Sí. Mm.
Pero vos entonces ahí ya te habías casado ya entonces. Sí, ya estaba casada yo, porque mi marido lo que es de Machío. Claro. Y él lo que me trajo, sí. Así. Pero la Penderoga, ¿ves? Oreroga. Donde ya están Sí, acá ahora. Sí, así mismo. Mira, qué interesante, qué historia. Bueno, y después con los hijos, más te coja la formación. Oye, pues para la catequesis, en formaba. Sí, oye, pues paité y cuela su catequesis, todo lo que tienen que hacer. Uno de mis hijos, el mayor, estaba luego de catequista acá en María Reina. Era también ahí, estaba activando mucho en la parroquia. Sí. Es casado. ¿Y ustedes entonces dependían de Virgen Reina? Sí, primero de Virgen del Rosario. Claro, y después era solo una parroquia, una parroquia, todo Lambaré. Después María Reina. Después María Reina. Y ahora ya somos parroquia. Y ahora ya se hizo también. Santa María de la Merced. Santa María de la Merced. ¿Cuántos años ya tienen ustedes como parroquia? Y 2 años. 2 años. 2 años, sí. 2 años tenemos. Entonces era Moiteo ir. La Moité y la oré primer cura párroco presente acá. Así mismo. Ya me hizo la título, sí. Nuestro primer cura párroco fue el padre de acá. Así mismo. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, así entonces estamos compartiendo. Y ahora lo que queremos escuchar un poco, Viviana, es lo que podemos decir con este servicio también. Porque vos también estuviste activando en la parroquia. Arellapó alguna función importante dentro del consejo, el Arellapacue y cómo un poco se fue desarrollando todo eso. Y primeramente estaba en la pastoral social. Social. Social, sí. Después de ahí, en la pandemia trabajamos mucho con los enfermos, con los necesitados, con los parientes de los fallecidos. También le hicimos todo ese servicio. Claro. Y después ahora estoy sirviendo en liturgia. En liturgia estoy. O sea que de todo un poco hoy entonces. Sí, estamos ahí sirviendo en lo que se necesita. Claro. En lo que se necesita, pero ahora estoy más en liturgia. Entiendo. Estoy en liturgia, sí. Y estamos sirviendo y haciendo también todo lo que podemos porque somos pues una parroquia nueva. Claro. Entonces se tiene que ir formando. Se tiene que ir formando. A la gente le cuesta todavía aceptar ese que somos parroquia, que ya no somos más capillita y entonces tenemos que ir formando ese sentido de pertenencia también para con nuestra comunidad y nuestra parroquia. Claro, abrirse mucho más. Exactamente, sí. Claro. Y estamos ahí en esa lucha, estamos caminando. ¿Y actualmente quién es el párroco de ustedes? Y actualmente nuestro párroco es Edgar Garay. Edgar Garay, que nos está acompañando, está haciendo un trabajo muy bueno, está formando. Sí. No, y cuando es algo nuevo, entonces se necesita. Se necesita, sí. La formación para que vayan también asumiendo su responsabilidad. Bueno, así entonces estamos concluyendo, queridos amigos, esta visita a la señora Viviana, que nos cuenta un poco y comparte también con nosotros todo un camino que a la Ipona lleva. El camino y el testimonio también de entrega, de generosidad, que uno ofrece de acuerdo a esas cualidades que el Señor nos regala. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar también la bendición a todas las personas, a todas las familias que nos acompañan siempre con nuestro programa. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.